quiero pensar en algo. Estamos terminando un año y hay 3 tipos de personas, 2 cristianos, 1 no. Un hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no las puede entender, para él son locura. Sin embargo, hay muchos hombres naturales o inconversos, no cristianos, que aún pueden estar dentro de la congregación y servir para calmar sus conciencias. ¿Sabía eso? ¿Ha visto eso? Yo sí, mucho. Personas que vienen, creen que todo es servir. De hecho, oran bonito, conocen un poquito de Biblia, tienen una buena verborragia, pero no conocen al Señor. ¿Cómo te das cuenta que no conocen al Señor? Porque llegan a la congregación, no quiero decir a la iglesia, porque la iglesia es de los salvos, llegan a la congregación, piden ayuda, cuando se dejan ayudar de golpe se empiezan a involucrar en el servicio, pero cuando te das cuenta, si apretás un limón y no tiene jugo, no era un buen limón. Bueno, cuando los apretás un poco, no queda nada. Un verdadero cristiano tiene naturalmente deseos de servir, porque el ser salvo, la consecuencia es el servicio. Ahora, el otro tipo de personas, el Señor dice, o frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. El otro es un tibio o un cristiano carnal. Es una persona que realmente es salvo. Un día, si muere, irá a la presencia de Dios, pero el apóstol Pablo dice que van a ser salvos así como por fuego. Van a dejar, diríamos en el buen tico, los pelos en el alambre. Entonces, son salvos, pero nada más. No se involucran, asisten. A diferencia del inconverso que quería servir, este no quiere hacer nada, solamente viene y pone la cara cada domingo. El tercero es el cristiano espiritual, así que el natural, el carnal y el espiritual. El espiritual es aquel que dijo, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo y te lo doy. Y no sirve para poder quedar bien con el Señor, sirve porque siente la necesidad natural de amar a Dios, y el que ama empieza de una manera diferente a poder decir, Señor, te amo con todo mi corazón, entonces quiero servirte, quiero evangelizar, quiero leer la Biblia, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer todo lo que va de acuerdo a mi naturaleza. 3 tipos de personas. ¿Cuál es usted? Claro, no me lo tiene que contestar, pero ¿cuál es usted? ¿El espiritual? ¿El carnal o el natural que no conoce a Dios? Vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo capítulo 16. Esto está al revés, ¿verdad? Con razón me costaba más leer. Sí, a mí me parecía que lo habían puesto al revés. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Es interesante leer ese versículo que lo hemos leído muchas veces, pero dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué tiene que tomar? Su cruz. ¿Y qué tiene que hacer? Seguirle. Pero fíjense un poquito el contexto de lo que está pasando. Todos nosotros tenemos algún amigo, y de hecho tenemos algún amigo dentro de la congregación al cual escuchamos, ¿verdad que sí? Pedro era amigo de Juan. Ahora, Pedro, siendo amigo de Juan, también era amigo de Jesús. ¿Por qué mencioné a Juan? Porque Juan era un discípulo amado, muy cercano. Y podríamos mencionar, Pedro era amigo de cada uno de los discípulos. Pero este mismo Pedro es el Pedro que dijo, Señor, mi vida pondré por ti.
este mismo Pedro es el mismo Pedro que dijo, ¿y la gente quién dice que soy? Cuando le preguntaron que la gente quién dice que soy, ¿qué contestó Pedro? ¿Quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso contestó Pedro. En apariencia, ¿cómo era Pedro? Un cristiano espiritual. Pero un cristiano espiritual utiliza las bendiciones que Dios le dio y nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y una de las cosas que Dios le dio a cada cristiano es la mente de Cristo. Pero fíjense, nosotros leímos el 24, pero un poquito antes, vamos a leer desde el 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Acá el Señor está declarando un poco lo que le iba a suceder, lo declara en diferentes lugares que ya lo vamos a ver, que tenía que morir, que tenía que ir a Jerusalén, pero que iba a resucitar. Pero acá viene Pedro, el amigo de Juan, de cada uno de los discípulos, el amigo de Jesús, mi vida pondré por ti. ¿Y qué hace Pedro? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Podríamos pensar que Pedro era un buen amigo y hacer una comparación. Qué interesante es cuando pensamos en los amigos, porque un amigo es con quien yo puedo pensar en voz alta, y si no es un cristiano espiritual, me puede dar un mal consejo. ¿Qué estaba haciendo Pedro acá? No estaba usando la mente de Cristo. Estaba pensando carnalmente y le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a Jerusalén a morir? Hay que ver la forma de que esquives esto. Le estaba dando, según Pedro, un buen consejo, ¿sí o no? El primer principio que encontramos, cuando escuchás consejos, tenés que ver que ese consejo vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Puede ser que el consejo te lo dé una persona, entre comillas, que tiene mucha actividad, por eso empecé diciendo los 3 tipos de personas, que tiene mucha actividad dentro de la congregación, pero no es parte de la iglesia, porque no es salvo. Puede ser que el consejo te lo dé una persona que tiene mucho conocimiento bíblico, pero no practica nada, es un carnal. Y en este momento vemos a Pedro actuando en forma totalmente independiente a Dios. Claro, después vamos a ver a un Pedro totalmente, al Pedro cuando niega al Señor y después totalmente transformado. Pero ahí, después de eso, es cuando Jesús dice, entonces, dijo, ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué le dijo? Vengan y síganme. Ahora, hay 3 cosas que yo he repetido durante todo este año y quiero que se las graben para que el próximo año sea diferente. Llevar la cruz es identidad. ¿Con quién se identifica? Es interesante ver diferentes países, personas identificadas con diferentes políticos. Cada vez el cristiano se identifica menos con Cristo. He escuchado en estos días y durante todo este año gente que dice, no, es católico pero es bueno, cree lo mismo que nosotros. No. Sí, pero es que él va a la iglesia. No. O es salvo y vive a Cristo y se identifica con Cristo, no es salvo. Lo que pasa es que en esta época, con tal de no quedar mal, hemos racionalizado todo. Cuidado, no puede ser mi amigo íntimo una persona que no se identifica con Cristo. Un verdadero discípulo no solo tiene identidad, llevar la cruz también es intimidad. Tener una experiencia personal con el Señor Jesús.
Nosotros cada día, Adri por su lado, yo por el mío, intentamos mantener esa intimidad con Dios. ¿Y por qué dije ella por un lado y yo por el mío si estamos casados? Porque la intimidad con Dios es personal. Y no es permanente, la tengo que mantener cada día, pero es personal. Yo leo mi Biblia, Adri lee su Biblia. Y es el momento donde vale llorar, vale reírse, vale hablar con el Señor, leer la Biblia. Y cuidado, una de las armas que más, y cuidado, escuche bien lo que voy a decir, ¿no? Una de las armas que más utiliza Satanás para alejar al cristiano de la palabra de Dios, ¿cuál creen que es? Piensen en algo piadoso. Una de las armas que el diablo utiliza más para alejar a la gente de la palabra de Dios, ¿cuál es? ¿Qué piensan? Esa es una, venir a la iglesia. ¿Qué más? Otra vez, un arma que el diablo, una herramienta que el diablo utiliza, algo piadoso. No, dije algo, el desánimo no es piadoso. Orar, muy bien. Hay gente que vive orando. Si todo el día estás hablando, ¿en qué momento vas a escuchar? Al que habla palabras antes de oír, su oración es abominable. ¿Por qué? Porque yo necesito leer la Biblia y la Biblia me va a mandar a orar. Pero si todo el día estoy orando, y oro, ¿en qué momento escucho? ¿Qué dice el Salmo 5, versículo 3? Oh Dios, de mañana oirás mi voz, me presentaré y esperaré. Voy a orar, pero después voy a quedarme a esperar que Dios me hable. Cuidado, porque mucha gente, de hecho, habrán escuchado esto. Hay oraciones con poder, hay que orar porque la oración tiene poder y sacamos versículos de contexto. Tengo que orar porque la oración va a tranquilizar mi corazón. La oración no le va a torcer el brazo a Dios. Va a cambiar mi visión y lo va a poner en sintonía con Dios. Pero para orar tengo que conocer a quién le estoy pidiendo y le pido a Dios. ¿Cómo lo consigo? Por la palabra. Así que la primera es identidad, la segunda es intimidad, pero ¿saben qué? Llevar la cruz implica algo más, interactuar. ¿Qué es interactuar? Vivir lo que estoy viviendo, lo que estoy leyendo, experimentar a Cristo. Si cada uno de nosotros toma una persona, le testifica y lo discipula, ¿cuántas personas nuevas habría? Duplicaríamos la congregación en poco tiempo. Lo que pasa es que a veces hablamos del Señor, pero no llevamos las personas a conocer al Señor. Así que son 3 cosas importantes que usted tiene que terminar este año y acordársela. ¿Cuál era la primera? Identidad. ¿Cuál era la segunda? Intimidad. ¿Cuál era la tercera? Interactuar. Si termináramos acá el estudio, usted se lleva algo. Ahora, nadie, escuche bien esto, ¿no? Nadie tiene el derecho de llevar una vida de contemplación de tal manera que, por su propio bienestar, se olvide del servicio debido a su prójimo. Nadie tiene el derecho de estar tan inmerso en la vida activa que descuide la contemplación de Dios. Y lo vamos a ver despacito. Si bien es una frase con mucho sentido y es un antónimo. ¿Sí? Miren la primera. Nadie tiene el derecho de llevar una vida de contemplación de tal manera que por su propio bienestar se olvide del servicio debido a su prójimo. Ah, sí, yo tengo comunión con Dios, pero no tengo trato con los demás. ¿Cómo? Sí, yo contemplo al Señor, pero fulano no me cae bien, el otro prefiero no hablarle. ¿A qué Dios estás contemplando? Pero hay mucha gente, por eso empecé otra vez con los 3 tipos de personas, mucha gente mística
que cree que tener comunión con Dios es vivir en las nubes. No, me dejó en la tierra, para que siga su ejemplo. Así que, otra vez, nadie tiene el derecho de llevar una vida de contemplación, mirar al Señor, de tal manera que por su propio bienestar se olvide del servicio debido a su prójimo. Vamos a la ley. Amo a Dios, el primer mandamiento, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Otra vez, ¿cómo es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Cómo es? A veces decimos, no, pero eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero es aplicable a nosotros totalmente. ¿Cuál es el segundo? Amar al prójimo, ¿cómo qué? Eso significa que si no amas a tu prójimo, no te estás amando. No sé si lo ves así tan claro como la Biblia lo muestra, pero si yo no puedo amar a fulano, siempre usamos el nombre de Juan, iba a decir, yo no puedo amar a Juan, y justo me acabo de ver que está Juancito ahí. Si yo no puedo amar a Juan, es porque yo mismo no me estoy amando, y si yo no me estoy amando es porque no estoy valorando la obra de Cristo. Pero el Señor Jesús lo agrandó un poco más, y dijo, un mandamiento nuevo os doy, que toleren a aquellos que le cae bien. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. ¿Hasta qué medida? Como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. Cuando usted mira al que tiene al lado, si no siente amor, tiene un problema grave con Dios. Obviamente, si es su pareja necesita sentir amor, si es su hijo necesita sentir amor, pero si es su hermano necesita sentir amor, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ahora, la segunda parte dice, vamos con la primera primero, así me ubico. Nadie tiene el derecho a llevar una vida de contemplación de tal manera que por su propio bienestar se olvide del servicio debido a su prójimo. Y ahí va la segunda. Ni nadie tiene el derecho de estar tan inmerso en la vida activa que descuide la contemplación de Dios. Nadie tiene el derecho de tener una vida tan activa que se olvide de contemplar a Dios. ¿Qué significa esto? En palabras fáciles, ¿qué entienden? Que lo más importante es mi relación con Dios que antes de servir. Que lo más importante es mi relación con Dios antes de servir. ¿Y qué es lo que pasa normalmente en las iglesias? Queremos estar activos. Yo le llamo figuretti. ¿Qué es un figuretti? Las personas, en Argentina se entiende bien, por eso Ana María es así. Figuretti son las personas que siempre quieren estar al frente, siempre, creo que en Costa Rica le podríamos llamar así, bombetas. ¿Sí? Siempre quieren figurar, siempre quieren estar mostrándose. ¿Querés servir a Dios? Hay baños que limpiar. Y acá tenemos varios baños. 1, 2 abajo son 3 y 2 de los niños son 5. No, pero yo quiero compartir, yo quiero exhortar, yo quiero enseñar. Si querés enseñar tenés que estudiar. Pero, ¿saben que es terrible ver cómo se ha transgiversado la Biblia? ¿Por qué? Porque estaba el Señor Jesús siendo tentado por Satanás. Y en ese mismo momento Jesús, utilizando la palabra de Dios, la única herramienta que tenemos, le dice, al Señor tu Dios adorarás y después servirás. Él es el único digno de adoración. La comunión te lleva a servir. El servicio te aleja de la comunión. ¿Te quedó claro? Ahora, qué triste es. Yo felicito a los sugieres porque veo que cada domingo antes de empezar el culto se ponen acá a orar. Hoy oré con ellos. Pero sé de otros ministerios aquí en la iglesia que no oran juntos, no tienen comunión. Pero si eso pasa, si no puedo tener comunión con mis hermanos, es porque no tengo comunión en privado. Ahora, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y Dios no me llamó a la actividad,
me llamó a la comunión, y la común unión me va a llevar a ser activo. Ustedes saben lo que yo pienso, yo no le voy a decir a ninguno de ustedes, vení y serví. ¿Quieren servir? El salvo necesita servir e involucrarse, pero tiene que pedirlo. Si yo se lo pido, lo hace por obligación. Entonces, cuidado con eso. Ahora, yendo al pasaje otra vez, entonces Jesús le dijo a sus discípulos. Vamos con la primera, discípulos. ¿Qué es un discípulo? Que sigue. El que sigue. Un discípulo es un aprendiz. La etimología de la palabra dice que el discípulo es un aprendiz. Un aprendiz que se esfuerza. ¿Que se esfuerce qué? Se esfuerza en la gracia para seguir los pasos del maestro. El discípulo es un aprendiz que sigue, un aprendiz que se esfuerza, un aprendiz que sigue los pasos del maestro. De hecho, el discipulado no empezó con Jesús. Usted ve el discipulado mucho antes y lo ve en muchas otras áreas. Normalmente uso el ejemplo de los médicos. Usted ve a un médico viejo y atrás un montón de muchachos que lo siguen. ¿Qué están haciendo? Están siendo discipulados por el mayor. Así que Jesús tenía un grupo de discípulos. Cuando pensamos en discípulos, hay un discipulado que es personal, transferir mi vida en la vida de otra persona. Puede ser un discipulado grupal, como ahora yo estoy transfiriendo conocimiento, pero el verdadero discipulado transmite conocimiento y te ayuda a llevarlo a la práctica. Y acá es cuando Jesús los confronta con esta verdad. Si alguno quiere ser mi aprendiz, esforzarse en la gracia, vivir como yo vivo, porque así como Él es, somos nosotros en este mundo, entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Venir en pos de mí. Recuerden que Él le está hablando a los discípulos y nosotros tenemos una maravillosa oportunidad que no la tenían ellos. Yo no tengo a Dios al lado, lo tengo adentro, así que yo voy caminando con el Señor. Salvo que quiera hacer mi vida independiente. ¿Puede un cristiano hacer vida independiente? Sí, claro, un cristiano carnal. Por eso Jesús le dijo, separados de mí nada pueden hacer. Lo que pasa es que pensamos, cristiano no puede hacer vida independiente, perfecto. Si no puede hacer vida independiente y siempre está en íntima comunión con Dios, ¿por qué de vez en cuando miente? ¿Por qué de vez en cuando pone el pie en el acelerador y va a 130? ¿Por qué de vez en cuando esquiva hablar de frente? Y así podría, no quiero mencionar diferentes tipos de pecado, pero un cristiano verdaderamente en comunión con Dios, utilizando la mente de Cristo, es diferente. Ahora, aclaremos que para poder entender este versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo de Dios? Comunión. Si fuéramos carismáticos o pentecostales, diríamos que estar lleno del Espíritu Santo de Dios es desorden. ¿Por qué? Y porque para ese tipo de denominaciones la llenura es hablar en lenguas, levantar las manos, tirarse al piso. De hecho, he visto de todo. En una iglesia que voy a evitar el nombre porque estamos grabando, en Córdoba, llegué a ver tanto show que los que estaban llenos del Espíritu Santo tenían el don del bebé. Cuando llegué me asusté, los vi con carritos, los cochecitos de bebé, haciéndose los bebés con una chupeta. ¿Por qué? Porque el que no es como niño no puede ver el reino de Dios. Sacan versículos para cualquier lado. La llenura del Espíritu Santo, ¿saben qué es? Una sola palabra. Control. Control. ¿Quién controla su vida? El apóstol Pablo hace un contraste. No se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque eso trae problemas, lo estoy parafraseando.
trae disolución. Antes bien, déjense controlar por el Espíritu Santo de Dios y da después la lista de las cosas beneficiosas para nosotros. Control. Si un auto o un carro no tiene volante, ¿cómo lo controlo? No puedo. Si un barco no tiene timón, no puedo. Si un cristiano no entiende que está completo en Cristo y se deja completar por Cristo, no hay quien lo controle. Entonces hace su propia vida. Y fíjense, porque ustedes ya conocen, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos y cantos espirituales, dando gracias en su corazón. O sea, un cristiano lleno del Espíritu Santo habla diferente. Tiene gratitud. ¿Qué le pasó a Pedro acá? Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Ten compasión de ti mismo. Apártate de mí, Satanás. Cuidado cuando escuchamos voces, porque tengo que diferenciar la voz de Dios, el silbo apacible de Jehová, con la voz del diablo. El diablo no puede leer mis pensamientos, pero puede escuchar lo que yo digo. Y más de una vez nos susurra a la oreja, al oído, y nos dice cosas que son aparentemente buenas. En un libro que estoy leyendo que cuenta diferentes historias, habla de un niño, y conozco al autor, es real la historia, de un niño que se portaba mal, y siempre se portaba mal. Entonces un día el padre fue a buscar consejos y le dice, ¿su hijo es salvo? No, pero es un niño. Sí, pero tiene 10 años. Es salvo. Pero es un niño, pero no es salvo. Entonces dice, ámelo, compártale el Evangelio, acéptelo como es y converse con él. Y resulta que conversando con él, ¿por qué te portas mal? Porque esa voz me dice que si yo no hago esas cosas, te va a matar. ¿Cómo? Esa voz me dice que si yo no hago esto, esto y esto, te va a matar. Era la voz del diablo diciéndole al niño lo que tenía que hacer, y el chico, por proteger a su papá, decía, voy a obedecer a esa voz. ¿Qué voz escucha? Porque Dios habla por su palabra. Cuando tengo la palabra de Dios que gobierna mi vida, Dios me habla por la conciencia. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Y definitivamente veo la creación y los cielos cuentan su voz. Puedo escuchar la voz de Dios, pero lo básico es la palabra de Dios. Lo que pasó este año ya pasó, usted no lo puede cambiar. Pero el año que viene usted necesita identificarse con Cristo, tener intimidad con el Señor e interactuar. Cuando pensamos en tener identidad, ¿cuál es mi versículo predilecto? ¿Cuál es el que pongo en todos los lugares donde tengo que firmar? A ver quién lo conoce. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Es un versículo que me desafía continuamente. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y porque lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y cada vez que quiero defraudar al Señor, ese versículo viene a mi mente. Y entiendo que necesito identificarme con el Señor, mantener intimidad con el Señor e interactuar porque me amó. Ahora, realmente pensamos en discípulos y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué es negarse? ¿A qué se refiere negarse acá? No hacer lo que yo quiero. Fíjense, algunas cosas para que veo que
David está tomando nota. En pos de mí aparece 34 veces en el Nuevo Testamento, 34 veces. Vengan en pos de mí. Podría ser, vengan detrás mío. En el caso nuestro, no nos separemos, mantengamos comunión, porque Él está viviendo en mi vida. Cuando pienso en servirle, el apóstol Juan dice, si alguno me sirve, sígame. San Juan 12:26. El servirle y el seguirle son consecuencias naturales de una persona salva. Así que si usted no le está siguiendo y no le está sirviendo, debería ver cuál de los tres es: el natural, el carnal o el espiritual. Cuando pienso en esto, servirle tiene que ver con comunión. De hecho, la etimología de la palabra es comunión. Y el ministerio es un servicio. El ministerio no es una posición, es una función. Si usted tiene la función de estar en la puerta de Ujier, como está doña Vicky en este momento, ella no tiene la posición de ser Ujier, tiene la función de ser un Ujier. Si usted se va a levantar y va a recoger las ofrendas, usted va a ser parte del tiempo de adoración que como congregación, que como iglesia tenemos, y es un tiempo especial. Si alguno me sirve, servir, sí, consecuencia natural de alguien que es salvo. ¿En qué está sirviendo? Ahora, dijimos, niéguese. 8 veces en Mateo aparece esta palabra: negar, rechazar, poner primero a Dios antes que a mí. Negar, rechazar, poner primero a Dios antes que a mí. Un ejemplo de alguien que se haya negado y que sea nuestro ejemplo a seguir. Estaba el Señor Jesús en el Getsemaní. ¿Y qué dijo? Muchachos, quédense ahí, voy a orar. Y cuando empieza a orar, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y no vamos a entrar en toda la enfermedad física que el Señor tenía, sino en la carga espiritual que tenía. Él sabía lo que venía después, estaba cargado emocionalmente y espiritualmente. Pero él se negó y dijo: Padre, que sea tu voluntad. ¿Entienden lo que es negarse? Negarse es dejar que Dios haga lo que quiera hacer, aunque a mí no me guste en ese momento. Negarse es decir no. Y me han escuchado muchas veces cuando yo digo, para dejar un pecado lo que tenés que hacer es renunciar. ¿Y cómo renuncio si no tengo fuerza? La gracia de Dios te sostiene y te lleva a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La única manera de vencer un pecado es en comunión con Dios. No importa lo que usted pasó, porque ya está. Tenemos una nueva oportunidad de escribir el día de hoy y después el día de mañana. Pero negarse es: Señor, que sea tu voluntad. Me llama poderosamente la atención cuando escucho personas orando para que fulano de tal se sane, y resulta que ese fulano de tal está no solamente muy enfermo, sino muy ancianito, y nosotros por egoísmo queremos que se sane en lugar de dejarlo morir. Porque si es cristiano no muere, duerme y va a la presencia de Dios. Pero oramos y tendríamos que decir: Señor, te pido esto porque es mi voluntad, así que hacela. Cuidado, no juego una pulseada con Dios y no le tuerzo el brazo a nadie. Ahora, cuando pienso en seguirle, primero me niego y después le sigo. El seguir es dejar algo que todos nosotros tenemos. ¿Qué echó a Satanás del cielo? ¿Qué dijo Satanás antes que el diablo, ¿qué dijo Satanás Lucero antes de ser echado a la tierra?
Yo seré semejante al Altísimo. Yo. Ese yo, todos nosotros lo tenemos. Y ese yo, lamentablemente, en muchas oportunidades, nos domina de tal manera que la queremos yo lo hago, yo lo soluciono. Si lo haces de esa manera, no necesitas a Dios. ¿Por qué? Y porque la Biblia es clara: seguir, servirle, pero sin ego. Hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico y poca práctica, y el ego los lleva a tener una muy buena enseñanza y una pésima vida. ¿Por qué? Porque no experimentaron a Jesús. Entonces, ¿qué vas a hacer con el ego? Cuando llegué al servicio militar, que en Argentina era obligatorio con 17 años, me dijeron: el soldado no piensa, así que deje el ego en el alambre, el soldado ejecuta. Y yo decía: pero yo quiero. No piensan, hacen. Y si lo comparo con la vida cristiana, el cristiano no tiene que tener sus propios pensamientos, sino llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, utilizando la mente de Cristo y dejando llenar su vida por la palabra de Dios. ¿Cómo viviríamos si fuéramos eso? ¿Si haríamos eso? Viviríamos diferente. ¿Por qué? Porque el que controla mi vida sería el Señor. Ahora, Dios toma este tiempo, o sea, Jesús toma este tiempo y dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al pensar en tomar la cruz, podemos decir muchas otras cosas, pero vamos a parar acá, tomar nuestro tiempo de receso, enseguida continuamos. Salude a quien tenga al lado. Acuérdese que hay gente que usted no ve, o tal vez hoy la ve y mañana no está y va a decir: pero ¿cómo? Si yo lo vi ayer. Se fue. Padre, en este momento te agradecemos por tu